vamos a hacer la descomposición de fuerzas, ¿verdad? Porque lo había Sí, visto muchos con la descomposición del peso. sí, Entonces me quedó medio ahí volando, no saber cómo hacerlo. Y me da, no sé por qué, tengo muchos problemas cuando hacemos la fuerza mínima. Nunca me da ok. muy bien. Ok, dale, mándame en el grupo. No sé si estás en el grupo, pero mándame ahí. Ah, bueno, ya me lo enviaste, ¿no? ¿Es ese? Ejercicio Sí, 4, sí, esa genial. detención. A ver. Ah, justo ese ejercicio está en el PDF este que mandaron en el grupo, en el compilado. Así que genial. Vamos a verlo. Bueno, si es la primera vez, si hay alguien que es la primera vez que se conecta a una clase mía, repito. Bueno, para hablar hagan lo que hizo Cande recién. Levantó la manito en el Meet, así. Entonces, si tienen una misma duda al mismo tiempo, para que no hablen en el micrófono a la misma vez y se sature todo, levanten la manito para que yo le diga, bueno, tal persona que hable. Después, si no tienen ganas de hablar o lo que sea, cuando yo les pregunto si entendieron, pueden reaccionar con corazoncito o con algo acá en el Meet. Y, y sé que están vivos ahí. Así no me siento sola acá hablando. ¿Va? Pero bueno, vamos con este ejercicio. Dinámica me encanta. Este lo tomaron hace poquito, si no me equivoco. Este ejercicio lo toman antes de que exista IRP. Está física, separada matemática y física. Y en física toman este ejercicio, así que nada, después les mando una carpeta que es Frux Unsam, no sé si lo conocen a la página, que tiene ejercicios viejos, ¿sí? De física y es literalmente los ejercicios que usan los profes para enseñar la materia, para hacer los cuestionarios, para hacer los parciales. Igual hay un montón de ejercicios de parciales que nada que ver con esos ejercicios viejos, pero se apoyan en eso, ¿sí? Así que nada, como para que si quieren buscar algún que otro ejercicio para seguir practicando porque se les terminó o algo, igual hay para regolear creo, em, pueden encontrarlos ahí, ¿sí? Bueno, voy con este. Dos bloques de 20 kilos y 8 kilos, genial, nos dan las masas. Sobre una mesa lisa están unidos por una soga ideal inextensible. Sobre el bloque más pesado actúa una fuerza de 220 newton, o sea, supongo que es el A por el tamaño, dirigida hacia la izquierda con una inclinación, bueno, ahí justo de 53 grados hacia arriba. Mientras que sobre el bloque de 8 kilos actúa una fuerza horizontal de 100 newton hacia la derecha. Se supone que no hay rozamiento. Genial. Ítem A, realice el diagrama de cuerpo libre correspondiente a cada cuerpo de las ecuaciones de Newton. Eh, para cada cuerpo indicando el sistema de referencia elegido. Calcule la aceleración del sistema, indique para qué lado se mueve. Ítem C, calcule el módulo, la tensión. Ahí hubo un tipeo raro. Supongo que calcule el módulo de la tensión o calcule la tensión que soporta la cuerda y el módulo de la fuerza, ahí va, de la fuerza normal del cuerpo A. Genial. Así que vamos con eso. Bueno, tenemos dos bloquecitos. A cada bloque le vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Nos dice la fuerza A ver. Tenemos la fuerza B que es 100 newton. Eh, y la fuerza A es de 220 newton. Bueno, acá podemos hacer suposiciones, ¿no? Dependiendo de quién esté haciendo el ejercicio, puede decir que el sistema se va a estar moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? A mí me gusta siempre plantear hacia allá. No sé, la derecha. La considero positiva para allá. Pero bueno, cuando estemos calculando la aceleración, si me llega a dar negativa, eso significa que el sistema no se está moviendo para el lado que yo estoy indicando, ¿sí? Del sistema de referencia, sino que se está moviendo para el otro lado. Así que no le tengan pánico cuando el resultado de la aceleración da negativo. Va a ser por eso, si es que sucede, ¿no? Y si me dan la aceleración positiva, resulta que el sistema de referencia que elegí era cierto. Entonces, tenemos diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer bloque A. Tenemos bloquecito. Voy a decir, bueno, esto se va a estar moviendo hacia allá, así que voy a poner el eje X y la flechita apuntando hacia la derecha, perpendicular el eje Y, y vamos a poner las fuerzas que tenemos. Tenemos hacia allá la tensión y tenemos la normal de bloque A, que esa la vamos a estar calculando después para el ítem C. Tenemos hacia abajo y hacia el centro de la Tierra el peso del bloque A. Y hacia allá, lo voy a poner con otro colorcito, hacia allá está apuntando la fuerza A. Ahora,
como está formando un ángulo con el eje X, acá tendríamos el ángulo de 53 grados, vamos a tener que descomponerla en el eje X como fuerza A en el eje X y la fuerza A en el eje Y. Entonces, cuando es el plano horizontal y me dan fuerzas que quedan formando un ángulo con el eje X, para el eje X usamos el coseno, para el eje Y usamos el seno. También lo pueden hacer con un triangulito rectángulo, si es que no se lo acuerdan. Tenemos un triangulito así, hacia acá. Tenemos la fuerza A, que sería la hipotenusa. De este lado tendríamos la componente en el eje X y de este lado tendríamos la componente en el eje Y que la trasladé acá. Y acá tenemos el ángulo de 53 grados y el ángulo recto. Entonces, tenemos la componente en el eje X, fíjense, vamos a ponerlo de 0. Voy a decir el coseno de 53 grados es igual al adyacente, que es el lado que tiene el ángulo recto y el ángulo de interés. Imagina el ángulo de interés. Es igual al adyacente dividida la hipotenusa. Entonces, si paso la fuerza multiplicando para allá, fuerza A por el coseno de 53 es igual a la componente en X. Y el seno de 53 es igual al opuesto, el lado que se le opone al ángulo, sobre la hipotenusa. Paso multiplicando. Y esto ya lo podemos calcular porque nos dicen que es 220. Así ya lo tenemos para cuando planteamos las ecuaciones de Newton. Tenemos fuerza, vamos a poner por acá, fuerza en el eje X, nos queda entonces 220 newton por el coseno de 53. Acá también, si tienen la calculadora a mano y quieren ir verificando los numeritos o que les anda bien la calcu, pueden ir haciéndolo conmigo. Yo también agarro la calcu. Tenemos, a ver, 220, sí. 220 por coseno de 53 me da 132,399, así que le voy a poner 132,4 newton. Y en el eje Y, 220 newton por el seno de 53. Esto me da 175,699, así que lo voy a poner como 7 newton. Entonces, bueno, mirando el diagrama de cuerpo libre, planteamos las ecuaciones de Newton para este cuerpo. Tenemos en el eje X la sumatoria de fuerzas es igual, y si el sistema se está moviendo, va a ser igual a masa por aceleración. En este caso sería la masa A. Sobre el eje X, la fuerza que me quede apuntando hacia el lado donde se mueve el sistema va a quedar positiva. En este caso me queda tensión positiva. Y restando, porque está apuntando en sentido contrario a mi sistema de referencia, la componente del eje X igual a masa A por aceleración. O lo puedo dejar así o reemplazar los datos, ¿sí? Que eso sería más que nada para el ítem B. Entonces, vamos a plantear el eje Y. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿No? En el eje Y no va saltando, no va volando, no hace nada, se queda quieto. Vamos a ponerle 0 newton. Entonces, tenemos la normal sumando, la componente de la fuerza sumando y restando el peso del bloque. Todo esto igual a 0 newton. Entonces, después vamos a terminar volviendo a esta ecuación para hacer el ítem C, donde nos piden que calculemos la fuerza normal. ¿Sí? La podemos despejar de acá directamente, porque ya conocemos cuánto es la masa. La masa A es de 20 kilos. Así que bueno, si quieren vamos a completar con los datos. Acá nos quedaría tensión menos 132,4 newton igual a masa por aceleración. Fíjense que acá es una ecuación que tiene dos incógnitas, así que pueden despejar la tensión de acá y después volver al bloque 2, al bloque 2, al bloque B, y reemplazar esa tensión que depende de la aceleración. Puedo decir esto es igual a 20 kilos. Esto te puede servir, no sé si está mal Lilin por acá.
Pero para que puedas seguir el ejercicio que justo me habías consultado, fíjate lo que estoy haciendo. Voy a decir, la tensión es esta, ¿sí? Y lo voy a llamar 1 para que después la reemplace acá abajo. Vamos con el bloque de B. Para el bloque B, el sistema de referencia sigue apuntando hacia la derecha. Si ambos bloques se van a mover hacia la derecha, no, acá no va a tener sentido que uno se mueva para allá y otro para allá, ¿no? Si están vinculados por una cuerda, ambos se mueven para el mismo lado, ¿sí? Se mueven en simultáneo. Entonces tenemos la normal de B apuntando hacia arriba, el peso del bloque B hacia abajo, hacia atrás tenemos la tensión y tenemos la fuerza B que no forma ningún ángulo con el eje X, así que no hace falta descomponerla. Anotemos ecuaciones de Newton. Eje X, sumatoria de fuerzas, igual a masa del bloque B por aceleración. Tenemos entonces la fuerza B sumando, fíjense que me quedó sobre el eje X positivo, ¿sí? Y la tensión que está apuntando en sentido contrario va con signo menos, menos tensión, igual a masa B por aceleración. Y entonces acá yo puedo decir, bueno, reemplazo 1, ¿sí? Y ya voy completando. Tenemos fuerza B, nos dio 100 newton. Menos, y ojo acá, ojo, que la tensión me quedó escrita como una suma. Entonces esto es menos, abro un paréntesis, 20 kilos por aceleración, más 132,4 creo que era. Ahí. Igual a masa B, que ya nos habían dicho que era 8. Sí. Y bueno, y todo lo que estoy escribiendo acá también les envío como PDF al finalizar la clase, así que no hace falta que estén confiando ni nada. ¿Sí? Presten atención. Esto por aceleración. Listo. Ahora fíjense que en esta ecuación la única incógnita que me quedó es la aceleración. ¿Sí? Antes no conocía ni la tensión ni la aceleración, pero dije, bueno, entonces la tensión va a ser 20 kilos por aceleración y pasamos sumando este numerito y lo reemplazamos en el bloque B, porque es la misma tensión. Abrimos el paréntesis, nos queda menos 20 kilos por aceleración, menos 132,4, igual a 8 kilos por aceleración. Y la incógnita que tengo es esta, la aceleración. ¿Sí? Es una ecuación donde la incógnita antes nos enseñaron con X, acá es la aceleración, así que hacemos lo de siempre. Pasamos todas las X, comillas, de un lado y todo lo demás del otro. Decime, Eli. Eli, ¿ibas a decir algo? ¿O estás escribiendo? Si estás hablando no te escucho. Sé que abriste el micrófono, pero no te escucho. ¿Estás acá? Ok. Cualquier cosa escribí en el chat, decime, no, pasa que esto con el micrófono y lo seguimos charlando. Bueno, sigo resolviendo. Lo escribo, dale. Mientras tanto, bueno, paso este 20 para allá. Y me queda 100 menos esto. 100 menos 132,4. Me queda menos 32,4 newton igual a 8 kilos por aceleración. Y paso el 20 kilos sumando. Acá nos queda 28. ¿No? Sumo 8 kilos de aceleración más 20 kilos de aceleración, 28. Paso ahora esto dividiendo. Y, ojo acá, el menos 32,4 newton. A la unidad de newton lo voy a escribir como kilo por metro sobre segundo cuadrado. Así yo justifico de dónde sale el metro sobre segundo cuadrado de la aceleración. Esto dividido 28 igual a la aceleración. Simplifico kilo con kilo y me aparece la unidad de metro sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos este numerito dividido 28 me da menos 1,8
157, así que lo voy a poner como 16 metros sobre segundo cuadrado. Y como me dio negativa la aceleración, resulta que se está moviendo para la izquierda, no para la derecha. Se mueve hacia la izquierda. Sí. Lo de la tensión negativa en el bloque B porque es arrastrado por el bloque A. Claro, no sé si arrastrado por el bloque A, pero imagínate que, no sé, tenés algo unido con otra cosa, y si yo muevo uno o el otro, ¿sí? Ambos se tiran. Este lo tira a este, y este le tira a este, ¿sí? Ambos sienten como un tironeo. Bien, genial. Entonces, bueno, la aceleración la calculamos. Después pedía cuánto vale la tensión y cuánto vale la fuerza normal del bloque A. Entonces, acá la tensión la puedo reemplazar en cualquiera de los dos. ¿Sí? Si quieren pueden plantear de nuevo el ejercicio al revés y ver qué pasa con toda la aceleración. Yo acá voy a decir, por ejemplo, reemplazo en 1. Reemplazo en 1 la ecuación que teníamos de tensión igual a 20 kilos por aceleración más 132,4. A ver, nos queda tensión es igual a esto por menos 1,16 metros segundo cuadrado más 132,4 newton. Entonces nos queda, eh, bueno, 20 por 1,16 me da 23,2 newton, porque tengo kilo por metro sobre segundo cuadrado, más esto, me queda la tensión positiva. Esto más 132,4, 155,6 newton. Uy. Y listo. Y después nos pedía la normal. Así que, no sé, voy a llamar 2 a esta ecuación. Normal de A. Uy. Primer despejo de 2. Teníamos la normal más la componente en el eje Y menos el peso igual a 0 newton. Entonces la normal es igual, paso el peso sumando y restando la componente en el eje Y de la fuerza A. Esto nos queda. El peso del bloque A, si si la masa era 20 kilos, el peso me queda 200 newton. Menos la componente en el eje Y que la habíamos calculado, 175,7. 175,7 newton. Hago la resta. Y sale 24,3. Listo. Habría que probar qué pasa si lo hago al revés. ¿Sí? Diciendo, bueno, a esto se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Entonces, nada, acá dice para cada cuerpo indicando el sistema de referencia elegido. Indique para qué lado se mueve, ¿sí? Así que como me dio negativo dije se mueve hacia la izquierda. Y después la tensión la despejamos reemplazando en la ecuación que nos había quedado acá. Y bueno, y el módulo de la fuerza normal ya está en el eje Y. Bien, otro. A ver si mandaron otro, si no me fijo acá en este PDF, no sé si lo descargué. Solo que lo descargué y lo voy a dejar 2 veces más. A ver, voy a fijar si tiene alguno de... Bueno, hay de dinámica. ¿De qué quieren hacer ahora? Otro que no sea de dinámica. ¿Qué tema?
¿Tienen algún otro ejercicio? Sí, ahí te voy a mandar uno que vi que lo repiten bastante en el sentido de cómo está hecho en general el ejercicio, Dale. que también es de dinámica, Ah, así que si bueno. te gusta Está la bien. dinámica. Dale, tranqui, tranqui, mandá, mandá, mandá. Ahí lo mandé, vi que lo repiten bastante en formas diferentes. Y me complica también el tema de cuando dice fuerza resultante. No entiendo a qué se refiere. ¿Sería la fuerza Ah, total que va a ser? claro, es... A ver, como en el eje Y no se mueve, imagínate que... No sé, ejemplo, ¿no? Si me piden... Si es otro tipo de ejercicio, cuando nos enseñan dinámica, nos dicen, bueno, tenés algo acá, ¿no? Le haces el diagrama de cuerpo libre, resulta que tiene una fuerza que apunta hacia allá, no sé, fuerza A, vamos a ponerle fuerza uno acá. Fuerza uno, una fuerza 2 que está apuntando con otro ángulo por acá y una fuerza 3 acá. Entonces, no sé, tendríamos que hacer acá la fuerza uno en el eje X, fuerza uno en el eje Y, fuerza 2 en el eje X, fuerza 2 en el eje Y, fuerza 3 en el eje Y y fuerza 3 en el eje X. Cada una con el ángulo correspondiente. Pongámosle que acá esto es alfa, esto es beta y esto es tita. Acá. Entonces, la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y. Ahora, la fuerza en el eje X, o sea que es la sumatoria de todo esto que tenemos. Tenemos fuerza 3 en el eje X más fuerza uno en el eje X menos fuerza 2 en el eje X. Fuerza en el eje Y tenemos fuerza uno en el eje Y más fuerza 2 en el eje Y menos fuerza 3 en el eje Y. ¿No? Entonces, si yo le voy dando un valor a cada fuerza, acá me va a quedar un numerito, acá un numerito, entonces la fuerza resultante la puedo escribir como un vector, ¿no? Lo que me haya dado acá, imagínate que te da 20 newton después de sumar todo esto y restar, y en el eje Y te queda, no sé, 73 newton. Entonces, a la fuerza resultante la puedes escribir como un vector o como el módulo, y haces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. No sé si se entiende, pero bueno, acá en IRB, las componentes en el eje Y, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el eje Y siempre la ponemos igual a cero. Entonces la fuerza resultante al final va a ser total de la componente en el eje X, ¿no? Lo que me dé todo lo que yo sume y reste. Ahora cuando hagamos el ejercicio se va a entender. Pero se entiende al menos acá el planteo de cómo Sí, sí, quedaría. ahí Genial. lo entendí bien. Bien. Entonces acá queda está medio... bien. Entonces... Ahí agarro el del cochecito. Mariano empuja el cochecito de su hija. Este me decías, ¿no? Sí, sí. Genial. Empuja el cochecito de su hija por una rampa que tiene una elevación de 10 grados. Lo hace aplicando una fuerza F de 200 newton paralela al plano. El coeficiente de rozamiento dinámico entre el coche es 0,2 y el estático 0,3. La masa total del cochecito, incluida la hija, es de 40 kilos. Se pide dibujar el diagrama de cuerpo libre y calcular la fuerza resultante que actúa sobre el cochecito. Entonces, ¿el cochecito se está moviendo? ¿Nos dice si se está moviendo o no? No. Así que habría que calcular si es que se está moviendo, porque si no se está moviendo, diría, bueno, entonces la fuerza resultante vale cero. ¿Se entiende? Cero en X y cero en Y. Probablemente sí se esté moviendo, pero para algo nos dan el modo estático. Si yo voy directo a plantear el dinámico, entonces me estoy comiendo el paso, comillas lógico, ¿sí? Antes de arrancar a plantearlo, entonces voy a plantear. Tenemos
diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué debe suceder para que algo arranque a moverse? Por ejemplo, si yo estoy aplicando una fuerza hacia allá y todavía no se mueve, es porque está la fuerza de rozamiento estática. Para que esto se mueva, la fuerza tiene que ser mayor a la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿no? Porque toma un valor máximo, ¿no? Si yo empujo con una fuerza, no sé, de 20 newtons, no se mueve, aplico una de 30, no se mueve, ¿no? No es que en algún momento, que nunca se va a mover. La fuerza de rozamiento estática tiene un valor máximo y es cuando vale mu estático por la normal, ¿sí? Entonces yo quiero calcular cuánto es esa fuerza que yo estoy aplicando sobre el eje X, y si supera a la fuerza de rozamiento estática máxima. Ahora, esto planteándolo así. ¿Qué tengo en el diagrama de cuerpo libre de este bloquecito? Tenemos, bueno, bloquecito, tenemos el cochecito. Yo digo, bueno, vamos a aprender con los colorcitos. Estoy aplicando una fuerza hacia allá y la fuerza de rozamiento apunta hacia abajo. Fuerza de rozamiento. Vamos a poner la estática. Pero además de la fuerza de rozamiento, yo esta fuerza que estoy aplicando no solo tiene que superar a la estática, tiene que superar también al peso en el eje X de este bloque, ¿no? Vamos a plantearlo con eje Y, eje X. Eje Y, eje X, lo voy a poner hacia arriba a propósito, ¿sí? Porque yo quiero que esto suba. Tenemos el peso apuntando hacia abajo. Tenemos el peso en el eje Y. Acá se repite el ángulo del plano inclinado, que en este caso es 10 grados. Y tenemos, bueno, la normal apuntando hacia arriba. Entonces, esta fuerza que yo aplico, de nuevo repito, tiene que superar a la suma del peso en el eje X y la fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Voy a poner la estática máxima, sí o sí tengo que superar. Entonces, bueno, no sé si se entiende lo que he ido, ¿sí? Acá lo planteé horizontal, ¿no? Horizontal solo tengo esto acá, esto allá, pero acá tengo que superar a ambas cosas. Entonces, tenemos la fuerza de rozamiento. Y voy a poner acá la pregunta, ¿se está moviendo? ¿Se está moviendo? Me dicen que la fuerza que está haciendo es de 200 newton. Así que lo voy a poner por acá. Y en el eje X, que es el único eje donde el cochecito se mueve, no va a ir saltando. Cuando es paralela al plano es porque, no sé, no se toca con el plano. A ver, te pueden decir que la fuerza es paralela al plano, y en este caso el plano es este, ¿sí? O te pueden decir paralela, pero al lado que está sobre el piso. Entonces la fuerza ahí queda así, apuntando así. En este caso no. Hasta es más, en el dibujito lo puedo ver, ¿no? Fíjense que va de la mano con lo que es el plano, ¿sí? Así que quedas, por suerte, en este ejercicio apuntando sobre el eje X. Bien. Después podemos hacer uno que tenga la fuerza ahí medio torcida, si quieren, de plano inclinado. Creo que hay uno, miren, les copio y pego como para que digan, sí, 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 hagámoslo. Pensaba en algo que se vea así. A ver. Hay uno que tiene como autos, no sé si lo hicieron alguna vez. Yo creo que nunca lo hice en una clase gratuita, pero sé que lo vi. Este de acá, les copa después. Tiene ahí algo, algo raro. Está. Bien. Bueno, sigamos con este. En el eje X tendría que plantear entonces la sumatoria de fuerzas igual a 0 newton. ¿Sí? O sea que estoy a nada de comenzar a moverse. Cuando yo planteo la fuerza estática máxima, es la que quiero que la supere, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Pasa que ni hace falta plantearlo esto de la sumatoria de fuerzas. Voy a poner, se está moviendo, la fuerza es esto. Y voy a decir, la fuerza tiene que ser más grande que la sumatoria del peso en el eje X más la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, tenemos que despejar la normal, ¿sí? La normal del bloque del cochecito. Entonces, para eso sí, planteamos en el eje Y, despejamos la normal.
Sabemos que sobre el eje Y no se mueve, vale cero. Normal menos el peso en el eje Y igual a 0 newton. Paso el peso sumando y lo podemos calcular por acá si quieren. Tenemos peso en X y peso en Y. Peso en X nos queda el peso. Nos habían dicho que la masa era 40 kilos, así que nos quedaría 400 newton. Por ende, en plano inclinado el peso en el eje X queda con el seno. Fíjense que el ángulo de plano inclinado está sobre el eje Y, no se forma con el eje X como el ejercicio que hicimos anterior. Entonces si yo hago un triangulito rectángulo, acá, ¿sí? Me queda el adyacente, es el peso en el eje Y, no en el eje X. Por eso se invierte. Me queda esto por el seno de 10. Entonces, tenemos 400, seno de 10 me da 69,46 newton. Y en el eje Y me da 393,92. 923, así que me queda 92 newton. Entonces, la normal es igual a este numerito. Flechita. Entonces, nos queda 200 newton. Es mayor a el peso en el eje X, que nos queda 69,46 newton, más el mu estático 0,3 por la normal. Entonces, la idea es que quede algo que tenga sentido. Si acá me queda, no sé, 200 mayor a 500, no, eso no tiene sentido, es absurdo, ¿sí? Entonces no se está moviendo, sería, no lo supera. 69,46 más, vamos a ponerlo, 69,46 newton, más 0,3 por 393,92, me queda 118,176, así que me queda 1,8 newton. Hago la suma. Me queda 187, justito, 64 newton. Entonces, se está moviendo. Pero primero lo confirmo, ¿sí? Porque si esto de repente resulta que me da un poquito más grande, ¿sí? Entonces esta fuerza ni siquiera supera la fuerza de rozamiento estática máxima. Ni siquiera el peso del cochecito, ¿sí? Listo. Como se está moviendo, ahora sí planteo. Bueno, planteo el diagrama de cuerpo libre, ya nos quedamos con ese, pero volvemos a plantearlo diciendo, bueno, como se está moviendo, la fuerza de rozamiento es la dinámica, ¿sí? Y después tenemos, y calcular la fuerza resultante que actúa sobre el cochecito. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Tenemos el cochecito, para mí va a ser un bloquecito. Sabemos que se mueve hacia arriba, así que el eje X apunta positivo hacia arriba. Vamos a ponerlo ahí. Acá el eje Y. Y dijimos, tenemos para arriba la fuerza, la normal por acá, que ya la calculamos. Tenemos la fuerza de rozamiento dinámica. Y tenemos el peso. Peso en X. Acá el peso. Peso en Y. Y no tenemos nada más. Pongo caso dinámico. Entonces, en el eje X la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Tenemos la fuerza menos el peso en el eje X menos todo esto igual a masa por aceleración. Y voy a poner por acá el eje Y. Sumatoria de fuerzas es igual a 0.
Y ya sabemos que nos queda normal menos el peso en el eje Y igual a cero. Y que la normal es igual al peso en el eje Y, que era 393,92. Y acá nos queda 200 newton menos peso en el eje X, era 69,46 newton, menos la fuerza de rozamiento dinámica, nos queda muy dinámico 0,2 por la normal, igual a la masa por la aceleración, que es lo que quiero despejar. Y todo esto son numeritos, resuelvo y ya está. Nos queda, bueno, 200 menos esto lo podemos juntar. Tenemos 200 menos 69,46, 130,54 newton, menos 0,2 por 393,92, 78,78. Ahora la resta. 40 kilos por aceleración y paso al 40 dividiendo. Pongo a Newton en la unidad de Newton, que es kilo por metro sobre segundo cuadrado. Divido 40 kilos. Y esto me queda la aceleración. Ah, y a todo esto, yo ya acá tengo la fuerza resultante. ¿Sí? Todo esto es la sumatoria de fuerzas en el eje X, y es lo único que tenemos. Esto es la fuerza resultante. Sí, de todas formas me va a quedar 51,76 y ahora estoy despejando cuánto vale la aceleración para que multiplicado por 40 me dé este numerito, ¿sí? Pero ya la tengo desde acá. Acá despejo la aceleración. Kilo con kilo se me va. Nos queda esto dividido 40. Me queda 1,294. Así que le voy a poner 1,29 o 1,3 metros sobre segundo cuadrado. Esto es igual a la aceleración. Esta es la aceleración. Y ahora voy a poner la resultante. Fuerza resultante. Tenemos como vector. Tenemos 51,76 newton. 0 newton en el eje Y, ¿no? Esto es en el eje X y esto es en el eje Y. Entonces, el módulo de la fuerza resultante es igual, si lo planteo como raíz cuadrada, lo voy a poner a propósito nada más. Esto lo hago al cuadrado, para que se den cuenta que solo me queda lo del eje X. Y 0 newton al cuadrado. 0 newton al cuadrado es 0. Esto vale 0. Entonces, el módulo de la fuerza resultante me queda la raíz cuadrada de 51,76 newton al cuadrado. Raíz con cuadrado se me va. Entonces la fuerza resultante es esto. ¿Sí? Tuki, tuki, tuki. Bastante sencillito este ejercicio. Comparado a otros parciales, fueron buenos. Creo yo. Bien. A ver. Bueno, agarramos el de los coches. Hacemos uno más de dinámica. Ok. A ver. Aunque que justo acá la consigna viene partida. Okay, ahí copio el dibujito. Dice, un camión mosquito transporta vehículos desde la fábrica en la localidad de Pacheco hasta la concesionaria en la ciudad de Buenos Aires. El lunes pasado se necesitó hacer descender un automóvil cuya masa es de 1,5 por 10 a la menos 3
kilos, ¿con qué necesidad? Escribirlo así. Em, igual raro. 1,5 por 10 a la menos 3. ¿No será por 10 a la 3? Está medio raro esto. O sea, quedaría 0,0015 kilos. Capaz acá hay un mal tipeo. Quiero creer que hay un mal tipeo. O sea, me suena más razonable ponerlo por 10 a la 3 que por 10 a la menos 3. No sé si esto le preguntaron al profe, pero creo que hay algo raro, ¿no? Este de acá, para mí es 3. Tendría más sentido. Se intenta hacer un automóvil por una rampa inclinada 30 grados, como se indica en la figura. Sabiendo que la rampa presenta una superficie rugosa, es decir, existe rozamiento entre las ruedas del auto y la rampa, como estático 0,8, dinámico 0,2, se quiere conocer la distancia a la que hay que colocar el camión para permitir el descenso si la rampa tiene una altura de 2,5 metros. Ok, acá en el dibujito nos están ayudando. El ítem A es trigonometría, nada más. Ítem B, la fuerza necesaria que se debe aplicar para que comience a descender el vehículo. Ítem C, la velocidad con la que llegará el vehículo a la calle, sabiendo que partió desde el reposo al comienzo, o sea, les mezcla con cinemática, del recorrido por la rampa y la fuerza que lo hace descender es de 2,5 por 10 al... Ok, no sé. A chequear es el menos 3, para mí es al cubo. Yo lo voy a hacer con el al cubo. Si no, es una masa muy chiquita. Si es al cubo, o sea, si es 10 a la 3, me queda 1500 kilos. Creo que es un número más razonable que 0,0015. Vamos al ítem A. Voy a hacer ese triangulito rectángulo acá. Tenemos de este lado la altura. Nos dicen que es 2,5 metros. El ángulo me lo dan en la consigna. Sí, tengo que leer la consigna para encontrarlo. 30 grados. Esta es la distancia que me piden que calcule, ¿no? Yo voy a poner el camión por acá. ¿Sí? Y bueno, y la hipotenusa, esto de acá, la vamos a terminar calculando, pero para el ítem C. ¿Sí? Acá tengo el ángulo recto. Y nos queda... ahí. Para calcular D, tengo que usar... Puedo usar el coseno, puedo usar el seno. Para decidirse pongo acá so, ca, toa. Entonces, como no conozco la hipotenusa, esto lo descarto, a este lo descarto y uso la tangente. Porque tengo lo opuesto y quiero despejar el adyacente. La tangente de 30 igual al opuesto, 2,5 metros, sobre el adyacente que es la D. Para despejar D la paso multiplicando por la tangente de 30 igual a 2,5 metros. Paso la tangente que quedó multiplicando, la paso dividiendo. Y esto nos da 2,5 dividido tangente de 30. Me da 4,33 metros. El ítem D solo es eso. ¿Sí? El ítem D, el ítem A. Ítem B, la fuerza necesaria que se debe aplicar para que comience a descender el vehículo. Cuando ya nos dicen la palabra que comience, estoy en el caso estático máximo. No está a nada. Ahí ya estoy superando a la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces para el ítem B voy a poner caso estático. ¿Qué tenemos? La fuerza necesaria. Bueno, acá fíjense que la fuerza se aplica horizontal. Entonces para el ítem B vamos a ignorar lo que dice el ítem C, porque en el ítem C me dice, me dan la fuerza, sí. Pero bueno, para el ítem B tenemos diagrama de cuerpo libre. Tenemos el auto, que para mí va a ser un rectángulo. O si no, puedo plantearlo con el autito si quieren.
A ver, lo voy a hacer horizontal y lo voy a girar. Ahí. Ahí está. Esto tiene que descender, entonces el eje X lo voy a apuntar hacia abajo. Ojo. El eje Y hacia arriba. Ojo acá que no hay tensión, no hay nada, ¿sí? Entonces tenemos el peso apuntando por acá. Así que vamos a descomponerlo en el eje X y en el eje Y. Usando el ángulo del plano inclinado que para acá. ¿Sí? Acá tendríamos el ángulo de 30. Después tenemos la normal, siempre perpendicular al plano. Y tenemos, si esto va a descender, la fuerza de rozamiento va a estar apuntando hacia arriba. Y va a ser la fuerza de rozamiento estática. Ahora, la fuerza, vamos a hacerla con rosita, apunta así. Acá. Y el ángulo que se forma está acá. Es de 30 grados. Es el mismo ángulo del plano inclinado, pero se forma con el eje X. ¿Necesitan que lo explique o ya lo tienen? Ya lo tienen, lo estudiaron antes. No sé qué significa el ok de Cande, que ya lo sabe o si necesita que lo explique. Yo lo entiendo al menos. Ok, genial. Lo voy a mencionar nada más por arriba. Fíjense que la fuerza, a ver si lo marco acá. Uy, ¿dónde está el mouse? Esta fuerza, esta recta que estoy graficando, es paralela a esta recta. Entonces, si yo extiendo el plano inclinado, ahí yo tengo el ángulo del plano inclinado acá y se vuelve a repetir acá. Entonces, este lado, por ser ángulos opuestos por el vértice, este ángulo es igual a este ángulo. Nada más. Geometría. Entonces, tenemos la fuerza no la conocemos y es lo que nos pide despejar. Calculemos las componentes del peso. En el eje X nos queda, bueno, si era 1500 la masa, vamos a ponerlo acá, la masa es igual a 1500 kilos. Teníamos el mu estático 0,8 y el mu dinámico era 0,2. Entonces, le agrego un 0, me queda 15.000 newton por el seno de 30 grados por acá. Entonces 15.000, bueno, por el seno de 30 que es cosa, me queda 7.500 newton. Y la componente ni, uy, peso por coseno, peso ni por coseno puse 53. Me quedé como con el ejercicio anterior. Ahí. Por coseno de 30 me queda 12.990,38 newton. Entonces, tenemos, vamos a recordar por si acaso, las componentes de la fuerza. La fuerza en el eje X, como el ángulo se forma con el eje X, me va a quedar ahora el coseno. Fíjense si yo hago un triangulito rectángulo, me queda la adyacente, la componente en el eje X de nuevo. Entonces, esto es fuerza por coseno de 30 grados. Entonces, nos queda coseno de 30 es 0,866. Así que le voy a poner fuerza por 0,87. Y la componente ni nos queda fuerza por el seno. O sea, como el seno de 30 es un medio, o sea 0,5, nos queda fuerza por 0,5. ¿Sí? El seno de un ángulo, el coseno de un ángulo no tiene unidades, es solo un numerito. Listo. Bueno, una vez hecho esos calculitos, vamos ahora sí a plantear las ecuaciones de Newton.
Como hay rozamiento, a mí me gusta plantear el eje Y primero como para agarrar a la normal. En el eje Y, la sumatoria de fuerzas, sabemos que esto no se mueve sobre el eje Y, vale cero. Entonces nos queda normal más la fuerza en el eje Y menos el peso en el eje Y igual a 0 newton. Entonces nos queda normal, paso el peso sumando y la fuerza restando. Entonces tenemos normal es igual a peso en el eje Y, esto, 38, menos la componente en el eje Y que nos quedó fuerza por 0,5. ¿Sí? Lo habíamos calculado por acá. Entonces me quedó la normal en función de la fuerza, yo no sé cuánto vale. Pero vamos a terminar despejándola cuando planteemos la ecuación del eje X. En el eje X tenemos sumatoria de fuerzas es igual a 0 newton porque estamos en el caso estático, está quieto. Entonces tenemos sumando, fíjese, dijimos que esto va a descender, así que puse el sistema de referencia hacia abajo. Sumando, tengo el peso en el eje X, más la componente de la fuerza en el eje X, que está aportando que esto descienda, y restando la fuerza de rozamiento estática, igual a 0. Vamos a ponerla acá que es la estática máxima, para que se acuerden que estoy ahí superando, nada de superar, para que empiece a moverse. Peso en el eje X nos ha dado 7500 newton, la componente en X nos había quedado fuerza por 0,87 menos mu estático 0,8 por la normal, que es todo esto, ¿sí? Acá reemplazo 1. Nos queda la normal, paréntesis, porque el menos 0,8 multiplica toda la resta. No se coman ese paréntesis. Esto menos fuerza por 0,5 igual a 0 newton. Y en esta ecuación, que queda un choclazo, la incógnita está acá. Es la fuerza. ¿Sí? Así que dejo la fuerza a un lado y todo lo demás lo paso del otro. Como está dentro de un paréntesis, acá tengo que hacer una distributiva. Este por este y este por este. Tenemos el 7500, ya lo puedo pasar para allá. ¿Sí? Nos queda fuerza por 0,87 menos 0,8 por 12.990,38. Me queda menos 10.392,30. Menos con menos me queda más. 0,8 por 0,5, 0,4 por fuerza, ojo acá, igual a, y el 7500 ya lo voy pasando restando. Menos 7500. Ahora, esto con esto lo puedo juntar. Tiene las mismas unidades. 0,87 más 0,4 da 1,27 por fuerza. Paso el 10.000 sumando. Esto más. Entonces 1,27 fuerza menos 7500 más 10.392,30 me queda 2.892,3 newton. Paso el 1,27 dividiendo. Y como estoy despejando una fuerza, como el 1,27 no tiene unidades, me va a dar en unidad de newton. 28.092,3 dividido 1,27. Entonces este numerito dividido 1,27. Uy. Me queda 2.277,40 newton. Entonces, esta es la fuerza necesaria para que el vehículo comience a descender. ¿Sí? Para despejar esa fuerza mínima o fuerza necesaria para que algo comience a moverse, planteo el caso estático, igual al eje X en 0, y uso la fuerza de rozamiento estática. Mientras planteo bien el sistema de referencia diciendo, bueno, si quiero que comience a moverse hacia abajo, pongo hacia abajo el eje X, no la pongo hacia arriba. ¿Sí?
porque no va a tener sentido. No hay, sería como una falta de comprensión de la consigna. Tengan cuidado. Em, Vamos ahora con el ítem C. Dice, la velocidad con la que llegará el vehículo a la calle, sabiendo que partió desde el reposo, ¿no? Estaba quieto, lo empecé a mover, estaba, la velocidad era cero. Dice, bueno, en reposo al comienzo del recorrido por la rampa y la fuerza que lo hace descender es de 2,5 por 10 a la 3. Esto sí tiene sentido, fíjense. Uy, puse mal. Si lo ponen en la cálculo les da 2500. Y fíjense, recién la fuerza necesaria para que comience a moverse es 2277. Y para el ítem C me dice que ahora se está moviendo porque estoy aplicando una fuerza más grande que esa. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces la fuerza ahora es 2500 newton. Por ende, como me pide la velocidad, vamos a plantearlo. Tenemos el autito. Que tiene que descender sobre la rampa. Ahí. La rampa la voy a hacer acá. Uy, me quedo con una flecha. Ahí. Vamos a tirarlo por acá. Entonces, inicialmente la velocidad es cero. Estaba quieto, ¿sí? Y cuando llega acá al final de la rampa, vamos a hacer una línea punteada. En este momento, la velocidad en el tiempo final lo tengo que calcular, ¿sí? Y va a ser distinto de cero, ¿no? Entonces, esto, para que pase de 0 metros sobre segundos a otra velocidad que es distinta de cero, significa que hay aceleración. Y la aceleración la puedo calcular usando dinámica. ¿Sí? Esto es un mRV. Entonces, la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo menos tiempo inicial. Entonces esto nos queda, como la velocidad inicial es cero, nos queda aceleración, al tiempo inicial lo voy a considerar cero también, me queda aceleración por tiempo. Ahora, el tiempo, no sé si lo dan, a ver, la velocidad con la que llegué, sabiendo que partió después del reposo, no lo dan, así que tenemos que calcular todo. Para saber el tiempo, fíjense, la rampa, a ver si en el dibujito bueno, hay que plantearlo. Imagínense que acá su posición inicial es 0 metros. Y yo estoy yendo hacia allá, mi eje X. Y su posición final es lo que mide la hipotenusa del plano inclinado. Uy, me quedó raro. Lo que mide la hipotenusa. Tenemos el planito inclinado. Sabemos que esto mide 4, nos había dado por acá 4,33 metros. Acá teníamos el ángulo de 30. Acá teníamos la altura que era 2,5 metros. Ángulo recto. Y yo quiero calcular la distancia de la rampa que tiene que recorrer el auto. ¿Para qué? Para poder plantear la posición en el eje X en función del tiempo, que es posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado, y despejar acá cuánto tiempo le lleva moverse hasta abajo, ¿sí? Entonces me queda, esto se da 0, esto se hace 0, ¿sí? La posición inicial puse 0, velocidad inicial 0 porque estaba quieto. Nos queda solo el 1 medio por la aceleración, esto vale 0, por el tiempo al cuadrado. Entonces, despejemos cuánto mide esta distancia de acá.
la hipotenusa. En vez de hipotenusa vamos a ponerle lo que mide la rampa. Así que una palabrita más cortita. Ahí. Vamos a ponerle rampa, ¿no? Esto es R. Entonces, bueno, o puedo usar Pitágoras. Decir, bueno, la hipotenusa al cuadrado, R al cuadrado es igual a la suma de estos cuadrados. O lo puedo usar con el seno o el coseno. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, que el seno de 30 es igual al opuesto sobre la hipotenusa, que es lo que quiero despejar. Paso la R multiplicando por el seno de 30. Paso el seno dividiendo. Y esto me queda 2,5 dividido un medio. Me da 5. 5 metros. Entonces esto es lo que debe recorrer. Esto es lo que debe recorrer, ¿no? La rampa. Ahora, ¿cuánto tiempo me lleva recorrer esos 5 metros? Lo despejo de la ecuación del eje X. Entonces nos queda un medio por aceleración por el tiempo final. Esto elevado al cuadrado igual a 5 metros. Ahora, la aceleración la tengo que despejar usando dinámica. Desde ecuación de Newton. ¿Sí? Medio un choclo, pero lo suelen repetir a este ejercicio. Así que estamos en un caso dinámico, porque la fuerza que me dan es más grande que la necesaria para que comience a moverse. Y tenemos el mismo diagrama de cuerpo libre. Así que lo voy a traer a este de acá. Y le voy a cambiar las cositas. La fuerza sigue estando ahí, con sus componentes, las tenemos que calcular. Y hacia arriba tenemos la fuerza de rozamiento dinámica. Entonces, peso en el eje X era 7500. Peso en el eje Y era 12.990, ya no me acuerdo. Acá, 38. La componente de la fuerza en el eje X va a ser igual a la fuerza que me dan el dato por el coseno de 30. Uy. 2.500 por coseno de 30. Me queda esto, 0,06. En el eje Y nos queda con el seno. 2.500 por seno de 30. 1.250. Listo. Ahora sí. Como hay fuerza de rozamiento, planteo el eje Y para calcular la normal. Igual a 0. Tenemos la normal más la fuerza en el eje Y menos el peso en el eje Y. Entonces la normal es igual al peso en el eje Y menos la fuerza en el eje Y. El peso en el eje Y la fuerza en el eje Y 1250. Entonces la normal, 12.990,38 menos 1.250. Me queda 11.740,38 newton. A esta la voy a llamar 1, así la reemplazo en el eje X. Sumatoria de fuerzas. Y como se está moviendo, masa por aceleración. Tenemos, sumando, el peso en el eje X más la componente de la fuerza en el eje X, restando la fuerza de rozamiento dinámica. Masa por aceleración.
Peso en X, 7500. Fuerza en X, 2165,06 newton. Menos fuerza de rozamiento dinámica, 0,2. Y acá reemplazo 1. Nos queda por 11.740,38 newton. Igual a la masa, 1500 kilos, por la aceleración que no conozco, que es la que quiero despejar para usarlo de MRV. Esto más esto. Nos queda 9.665,06 menos 0,2 por 11.740. 2000. Dios. 0,076, así que le voy a poner 0,08 newton. Paso al 1500 dividiendo, nos queda 9.605,665,06 menos, me queda 7.316,98. Y el newton ya lo voy a poner como kilo. Uy, por metro sobre segundo cuadrado. Bueno, el 1500 lo paso dividiendo. Esto se nos va. Esto dividido 1500 me da 4,8779. Así que lo voy a poner 4,88 metros sobre segundo cuadrado. Una vez que encuentro la aceleración, ojo que no era lo que pedía el ejercicio, pedía que encuentre la velocidad cuando termina la rampa, o sea, cuando termina de recorrer la distancia de la rampa. Tuvimos que calcular cuánto mide la rampa, plantear que es un MRV, y para MRV necesito conocer la aceleración, y la aceleración la despejo de la parte dinámica de la sumatoria de fuerzas. Entonces, pongo flechita acá, la posición en el tiempo final, que era igual a 5. Dale, Lu, suerte, éxitos. Nos queda un medio por todo esto, por el tiempo final al cuadrado, igual a 5. Un medio por 4,88, 2,44 metros sobre segundo cuadrado. Paso este numerito que está multiplicando, dividiendo. Metro con metro se nos va y este segundo cuadrado sube multiplicando. Esto nos queda 5 dividido 2,44. 2,049, así que es 2,05 segundo al cuadrado. Y acá aplico raíz cuadrada en ambos lados. Raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de esto, así. Esto con esto se me va. Nos queda el módulo del tiempo final igual a la raíz cuadrada de 2,05. Me da 1,43 segundo. Y acá me queda tiempo final 1, positivo. Tiempo final 2, negativo. Descarto el negativo. Y nos quedamos con este. Entonces, como que quedó todo re vacío acá. Lo voy a mover para acá, esta partecita. Uy, no. Por ahí. Entonces la velocidad a tiempo 1,43 segundos era igual a la velocidad inicial, que era 0, más la aceleración. La aceleración era 4,88
metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Simplifico, segundo con segundo cuadrado. Y me queda una velocidad, metros sobre segundo. La velocidad nos da entonces 4,88 por 1,43. Yo sola me metí en este ejercicio, la verdad. 6,978, así que le voy a poner 6,98 metros sobre segundo. Lo bueno es que después ya les queda grabado por la eternidad en YouTube. Me dio esto. Yo uso siempre dos decimales. A chequear si es que en el parcial los profes quieren que redondeen a 1 o redondeen para arriba. Yo lo único que espero que ese ejercicio no lo tomen igual en este parcial. Como mucho, a ver, te pueden llegar a pedir em, el tiempo. El tiempo que tarda en bajar la rampa, o sea, no la parte de la velocidad. Como que la velocidad fue un montón. mucho, mucho recorrido. Pero te pueden pedir el tiempo o te dicen el tiempo en el que tarda en descender la rampa. Y con ese tiempo que tarda en descender la rampa, despejás la aceleración, si no me equivoco, y la aceleración la metés en la parte dinámica y despejás entonces la fuerza para que se mueva con esa aceleración porque vos querés que tarde este tiempo en moverse en la rampa. Todo un tema. Pero se puede, se puede. Es más, voy a ver si tengo uno que sea parecido como para que si quieren después ustedes practicarlo. Em, Genial. Mánquenme que lo busco. A ver. Ujú. Este no. Eh, em, Bueno, hay uno que creo que lo tengo ya grabado en algún lado. Pero pueden hacer este, el de la pantalla del escenario. Literalmente es idéntico a este. Miren, tienen la fuerza ahí horizontal, ¿no? Lo pueden repetir, qué sé yo, usan lo que hice recién y se van guiando. Obviamente intenten interpretarlo, ¿no? No se lo memoricen. Pero dicen que le dan una pantalla, esto le aplican una fuerza horizontal. Acá les dan el dato por acá, si no me equivoco. D es 9 metros, ¿sí? Dice, ¿cuál es la altura de H? O sea, arranca con Pitágoras, con trigonometría. Le calculan en lo opuesto, ¿sí? En el ejercicio que hicimos tuvimos que calcular el adyacente. Nos daban este, pero en este nos dan el adyacente y tienen que calcular el opuesto. Después, ¿cuál es la fuerza mínima que debemos aplicar para comenzar a subir la pantalla? Entonces el sistema de referencia, planteenlo hacia arriba. Igual, tranqui, que este, que yo sepa, lo tengo grabado en YouTube. Habría que buscarlo. En alguna de las clases gratuitas esta que tengo en la playlist, buscan en la parte que dice práctica de parciales de IRP. En alguno debe estar. ¿Y qué más? Y bueno, y el ítem C. Ahí les copio y pego. Dice esto. Si aplicamos una fuerza de 1200 newtons, seguro que cuando calculan la fuerza mínima, no sé, les dan 1100. Para el ítem C, como aplican una fuerza de 1200, resulta que se está moviendo, ¿sí? Que se encuentra inicialmente en reposo. Calcular usando consideradores. Esta parte de acá de consideradores energéticas. No, eso fue un mal tipeo del docente que hizo el parcial. Ustedes no ven energía ni IRP. Dice calcular con qué velocidad llegará al techo del escenario. ¿Sí? Es como el ejercicio anterior, pero hasta ahí. Em, Después, que yo sé que tengo otro por acá. A ver. Bueno, acá también tienen otros. O sea, por lo visto repiten bastante. No quiero tampoco decirles que va a llegar a tomarlo así. Pero este no sé si lo practicaron. Dice, en el curso de IRP trabajamos el mito de Sísifo en la mitología, bla, 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 bla. Y dice, Sísifo, como que se dice así, aplica una fuerza de esto para subir la piedra en reposo. Calcula usando, de nuevo, las consideraciones energéticas. Mm, ah,
¿Qué velocidad tenía la piedra luego de recorrer los 1000 metros? Acá les dicen, ¿sí? ¿Cuánto mide? Entonces ya pueden usarlo. Ta. Em, no entiendo por qué les ponen consideraciones energéticas. Como que leo por todos lados esa palabra. Yo medio que leo eso y digo... A ver... bueno, por ahora solo se me ocurren esos, ¿sí? Les dejo ahí en el PDF, va a estar. Bueno, a ver.